Función educativa de la literatura. Docentes en formación: Luis Andrea Ortiz Silva, Amalia Bareño Castillo y quien les habla, Adriana Landazábal Torres. Presentado a la docente María Angélica Forero Cuervo. Literatura infantil, Corporación Universitaria del Caribe SECAR. ¿Qué es la literatura? La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, expresión, historia, real o ficticia, de manera no convencional. Literatura infantil. Literatura infantil emplea las palabras de una manera tal que producen un efecto lúdico y muchas veces también educativo, ya que favorece el desarrollo de la creatividad y de las habilidades del lenguaje como la redacción y la ortografía. Al mismo tiempo, hace que el niño o la niña desarrolle de forma natural un gusto por las obras literarias conforme vayan creciendo. Función educativa de la literatura. Primero, cuestión didáctica. Es esencial para el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los niños de una manera pedagógica. 2. Aspecto lúdico. Es necesario en la etapa de la infancia de los niños, ya que logra captar el mensaje por medio del juego o actividad lúdica. 3. Función literaria. Desarrollan un aprendizaje a través de la imaginación, al igual que de forma oral. Función educativa de la literatura. 4. Función sociocultural. Representa los aspectos reales de la sociedad, además de los rasgos culturales relacionados de una determinada región. 5. Función axiológica. Es necesario para el niño desarrollar autónomamente su jerarquía de valores. 6. Función terapéutica. Su objetivo es ayudar a los niños y niñas con distintos problemas de salud. El cuento infantil es una serie simple y lineal con escenarios descritos muy brevemente, cuyos personajes están brevemente caracterizados y realizan acciones muy claras para que el niño y la niña puedan entender la sucesión de los hechos. Los cuentos se irán adaptando a la edad del lector, porque cada necesita una motivación diferente. Partes del cuento. El cuento está organizado por 3 partes. La primera parte es el planteamiento o el inicio. En esta parte se describen los personajes y empieza a desarrollarse la historia. Dentro de esta parte se utilizarán frases como había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. La segunda parte es el nudo o el desarrollo. En esta parte se plantea el conflicto o el problema. Esta parte se crea de esta manera, de repente, inesperadamente, sin darse cuenta. El cuento ya termina con un desenlace o un final. Se presenta el clímax, la parte más emocionante y la solución que se realiza en la historia, con frases como al final, así fue como y por último. Valor educativo del cuento. Los cuentos infantiles tienen un enorme valor educativo, ya que hacen nacer la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de esta, ya que ejercita la imaginación e introduce un lenguaje más selecto que el utilizado de forma coloquial. Los cuentos preparan para la vida, aparecen conflictos y problemas propios de la vida real. Elementos del cuento. La acción son todos los hechos o acontecimientos ocurridos durante la historia. La atmósfera son los sentimientos que prevalecen durante la historia. El ambiente es el lugar o el tiempo donde ocurre la historia. Los personajes
Estos personajes se dividen en dos: personajes principales y personajes secundarios. Los personajes secundarios son los que giran en torno al personaje principal. El asunto es el desarrollo de los sucesos de la narración. El tema es la idea central o el mensaje del autor. El narrador es quien cuenta la historia, y muchas veces el narrador es el mismo personaje principal de la historia. El valor educativo del cuento. Los cuentos infantiles tienen un enorme valor educativo, ya que hacen nacer la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de esta, ya que ejercitan la imaginación e introducen un lenguaje más selecto que el utilizado de forma coloquial. Los cuentos preparan para la vida, aparecen conflictos y problemas propios de la vida real. Criterios para saber seleccionar cuentos. Para seleccionar cuentos en la etapa infantil debemos adaptarnos a las características que presenten los niños y las niñas. Primero, interés del niño. Segundo, valores. Tercero, emociones. Cuarto, ilustraciones. Quinto, lenguaje. Sexto, adecuación a nivel de comprensión lectoral del niño. Séptimo, invitación a soñar, imaginar y pensar.